Eh, bueno, primero que nada para mí es un placer estar aquí compartiendo, pudiendo decir que soy un servidor de Cristo, es un orgullo. No he tenido ningún logro más grande que ese, más que 3 años y medio atrás haber aceptado a Cristo en mi vida y en mi corazón. Y para mí es más que un honor. Gracias, Señor, por haberme traído a tus pies. Amén, amén. Eh, en Dayan nosotros podemos ver el poder transformador de Dios, de que Dios transforma. Mientras que yo nací en el cristianismo y lamentablemente por cosas de la vida me aparté. Pero aquí vemos dos diferentes inicios, pero al final un mismo objetivo y un mismo camino. Así que, Dayan, cuéntame cómo fue tu historia, cómo tú conociste de Dios. Eh, Cuando yo no era cristiano, cuando yo era del mundo, le estaba contando yo a alguien ayer de Ciudad de México que estaba hablándole sobre mi testimonio, que es un testimonio muy impactante. Yo recuerdo que yo en el mundo, yo pensaba que había algo malo que me protegía porque yo me libré muchas veces de la muerte de manera sobrenatural. Y yo sentí algo en mí que me protegía. Y yo decía, wow, ¿y será que yo tengo, como dicen popularmente, un resguardo? Decía yo. Porque yo era malo. Y yo decía que no puedo decir Dios porque yo soy malo. Y yo no tenía a Dios en ese momento en mi corazón, pero como Dios conoce el futuro desde el principio, conoce el final desde el principio, y Dios tenía grandes planes para mí, Dios siempre me protegió. Yo recuerdo que la primera vez, hermano mío, yo, un día lloviendo, me pidió un amigo mío llamado Andy que cuente esta historia de cómo Dios me salvó la vida en ese momento. Yo fui para un río, yo era atleta de alto rendimiento. Yo fui desde la Eugenio María de Hostos hasta Yuna corriendo. Cuando llegamos a Yuna, había llovido mucho, mucho, mucho la cabecera. Y el río estaba sucio, sucio y grande. Hace 9 a 10 años atrás que no como ahora. Y yo era decidido. Yo dije, yo me voy a entrar ahí como quiera, me voy a encontrar la corriente. Yo me entro una vez, mano, me encontré la corriente. Cuando le estoy dando en la última, que era la número 7, porque yo era todo con el 7. O sea, tenía algún conocimiento de la palabra de Dios. Ese número de Dios decía yo. Y yo recuerdo, hermano mío, que a mí cuando yo iba a hacer la última, se me entró un mosquito en los ojos. Me lo estoy sacando y digo, Dios mío, ¿será que tú no quieres yo esta última? Y algo me decía que no lo haga. Y dije, más, yo lo voy a hacer como quiera. Cuando yo le di para allá, me llevó para el medio. Cuando yo iba saliendo poco a poco, me llegó a la mente, tú el que se desespera cuando se está ahogando, se ahoga. Entonces yo cogí la calma, fui saliendo, en una se me encoge el brazo, pues ya el estrés de tanto correr, de nadar, y yo me rendí, yo dije, me voy a morir aquí, cuando le doy para abajo para morirme, había una roca gigante, gigante, como con cosas de tú poder meter los pies y agarrarlo, y yo metí los dedos ahí para poder agarrarme de la presión, y por eso tenerme, y cuando tiriqué los brazos pude salir al paso, y yo dije, wow, Dios me salvó la vida, y muchas veces Dios trabajó en mi vida, salvándome la vida, me libró de accidentes, de carros, de cosas sobrenaturales pasaron. Y yo quedé, o sea, había más gente conmigo que quedaron impresionados y yo no sabía con qué propósito Dios lo hacía. Luego que llegó la depresión, la deuda, las enfermedades, el insomnio y todas esas cosas juntas en mi vida, que yo decía, Dios mío, ¿por qué tú me amas tanto? ¿Por qué tú me buscas tanto? ¿Por qué si hay gente que hace lo malo y tú lo dejas tranquilo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque yo sabía que yo tenía un llamado de Dios. Mucha gente me lo habían dicho. Hasta que yo no hice lo que hizo Faraón, como dijeron hoy, que se siguió endureciendo el corazón, sino que yo le dije, Dios mío, déjame amanecer vivo y a las 3 de la tarde yo me voy a arrepentir. Yo recuerdo que yo acepté a Cristo ahí a las 3 de la tarde, a la hora que Cristo fue sacrificado por nuestro pecado, y yo sentí que de mí se fue un peso de encima, y de ahí para adelante mi vida empezó a cambiar totalmente. Y yo decía que ni por $1.000.000.000 yo dejaría tu camino. Amén, amén. Ahí podemos ver cómo Dios de una forma u otra va trabajando en nuestra mente, preparándonos para cuando llegue el momento de gloria de Él, glorificarnos a nosotros a través de Cristo Jesús. Sí, la vida mía fue un poco parecida, tuve ciertos eventos que me sucedieron en el mundo. Es como te decía ahorita, yo, mano, Dayan,
Y después que tú experimentaste ese gozo de convertirte a Cristo, ¿cómo tú has ido madurando en lo que es tu vida espiritual? Bueno, como dice, no recuerdo si primero o segunda de Corintios, pero es capítulo 1, versículo 5 en adelante, que dice que nosotros somos sometidos a tribulación muchas veces no sin un propósito. La prueba nunca llega sin un propósito. Somos probados por Dios, pero con un propósito de bendición. Siempre que vino una prueba a mi vida y yo la superaba, era un crecimiento espiritual. Ejemplo, yo no conocía del sábado. Yo lo que había aprendido que Cristo trabajó en sábado. Mi padre hasta ahora trabaja, como toman el libro de Juan. Yo lo que había aprendido que Cristo había dicho que está permitido hacer bien el sábado cuando curaba a los enfermos. Y para mí el sábado no seguía vigente. Sin embargo, son errores de interpretación y de contexto bíblico. Entonces, para yo poder seguir creciendo espiritualmente, una de las bases fundamentales que yo tenía que hacer era aceptar la ley de Dios, que hay muchos cristianos que no saben que se encuentran en eso capítulo 20, donde Dios entrega los 10 mandamientos entregados por él mismo. Entonces, cuando yo veo que en Hebreos capítulo 4 dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, hablando Pablo, y dice que el reposo que queda es el séptimo día, y dice que el que reposa de sus obras y entra en su reposo, tiene que reposar como Dios reposó de la creación. O sea, que ahí está señalando que es el sábado semanal, el único sábado, la única fiesta de Jehová que queda vigente. Entonces yo digo, la Biblia no se puede contradecir, el espíritu de los profetas está tratado del espíritu de los profetas. Y después yo le dije, Dios mío, si está vigente, dame una señal. Oye, a la semana me cambiaron el día de trabajo, me pusieron un mes de trabajo los lunes, yo no trabajaba los lunes. Y cuando pasó el mes, hermano mío, la prueba fue que yo tenía que trabajar en sábado de nuevo, pero yo no acepté. Yo iba a perder 50% de mis ingresos, pero a mí no me importó porque Dios me sacó de la depresión, de la calle, del mundo, me libró de la muerte, me quitó el insomnio y mi vida era un gozo totalmente. Yo estaba en el primer amor y yo, gracias a Dios, pasé la prueba, Dios me dio la bendición, me cambié de día de trabajo y mis ingresos se multiplicaron por dos. Si yo me ganaba 20, llegaban 40. O sea, Dios es maravilloso y nunca así me decían a mí, Dayan, te van a dar bendición si tú estás en Dios. Yo decía, yo no quiero bendición, yo quiero salvación. Amén. Entregarle tu vida en la juventud a Dios, diciéndole no a las cosas del mundo, es un reto que nosotros tenemos por delante, ya que las cosas del mundo nos bombardean y esas otras cosas, pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nosotros nos mantenemos firmes en el camino. Y en la iglesia, cómo tú has crecido, cómo tú ves la iglesia, qué significa la iglesia para ti. Bueno, yo recuerdo, hermano Benjamín, que cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo no iba a ninguna iglesia, yo oraba y ayunaba en mi casa y yo decía que no iba a ninguna iglesia porque me meto a la iglesia, tenía algo en contra de la palabra de Dios, hasta que conocí la iglesia adventista del séptimo día que guarda los mandamientos de Dios. Y después yo me di cuenta que cuando yo estaba en otra denominación o no conocía el pueblo adventista, y aunque yo no iba a ninguna, tenía creencia o conocimiento de la palabra o de historia de la iglesia católica, la iglesia evangélica, que para la gloria de Dios también están ahí para salvar muchos jóvenes de la calle, de la droga, de los vicios, pero la luz es progresiva. Yo empecé por ahí, pero Dios me fue dando más conocimiento y más sabiduría. Y yo entendí por qué en esas iglesias se mencionan muchas cosas sobre oscuridad y tinieblas, sobre brujería, sobre esto. Y le caen muchas cosas y siempre están en libertándose. Y es porque al no guardar los mandamientos de Dios, el enemigo tiene potestad sobre ellos. Y eso pasaba sobre mí. Ahora, cuando yo conocí los mandamientos de Dios y empecé a obedecerle, como dice Proverbio capítulo 3, que la largura de día y de paz hay para los que guardan sus mandamientos, y dice, guarda la misericordia y atala tu cuello y ten la verdad siempre. Entonces,
a mí me entró una paz y una tranquilidad y una armonía cuando yo empecé a guardar los mandamientos de Dios y aceptar a Cristo en mi corazón como mi único salvador personal, porque no es que la ley o los mandamientos nos salven. Yo le digo a alguien, si tú vas a viajar por un país, ¿quién es que te da la visa para que tú entres a ese país? El consulado, ¿verdad? A través del cónsul. O sea, tú no entras por las leyes que tenga ese país, ese país. Tú entras por el consulado a través del cónsul. Ahora, si tú vas a vivir en ese país, tú tienes que guardar las leyes de ese país. Tienes que respetarlas, si no te deportan. Así pasa con la salvación. No es a través de la ley que tú entras a la Canaán celestial. Es a través del intercesor, que es un solo, y es Cristo Jesús. Pero si tú no guardas los mandamientos de que está allá de Dios, te van a deportar. O sea, si dice Pablo, si la cosa que yo destruí a través de Cristo vuelvo y le edifico, transgresor me hago. Entonces yo aprendí eso y la iglesia ha significado mucho cuando yo llegué. Recuerdo que la hermana Cristina Hernández, mejor conocida como Luz, me recibió con mucho amor, con mucho cariño. Me invitaban a comer a su casa. Cuando yo fui por primera vez yo no quería porque yo no estaba acostumbrado a comer en casa ajena. Y a la insistencia de José yo fui y vi el trato, yo le conté mi testimonio de cómo Dios estaba trabajando en mi vida y de que el Espíritu Santo me había dicho a mí que me bautice porque ya yo había transcurrido un camino y yo recuerdo que yo le hablé y me dijeron, pero hay un retiro la semana que viene. Vamos a bautizarse a través del hermano Cándido que estaba aquí como pastor, yo fui su primer bautizado y Dios se glorificó y se manifestó en mi vida y de ahí vinieron grandes cambios. Y le doy gracias a Dios por haberme traído directamente a la iglesia adventista. Amén, amén. Hablando del bautismo, yo también sentí ese gozo de ese primer amor. ¿Cómo te sentiste tú después de ser bautizado? ¿Cómo te acogió la iglesia? Y háblame de eso. Bueno, mira, fue maravilloso y yo recuerdo que en los 2 años que yo duré corrido, después que me bauticé en la iglesia, si el enemigo no puede llevarte al enfriamiento espiritual, te lleva a un fanatismo. Un fanatismo es cuando tú vives juzgando a los demás, cuando tú te crees más santo que el otro, cuando tú tomas el asiento del juez y entonces ya tú no eres hacedor de la ley, sino juez, como dice la palabra. Y dice que uno solo es juez, que puede salvar y perder, que es Cristo Jesús. Entonces nosotros no debemos de estar juzgando al criado ajeno. Pero son experiencias que yo después entendí que Dios permitió para un crecimiento. Por ejemplo, yo me aparté de la iglesia un tiempo, no me fui al mundo, pero me fui a unos grupos que atacan la iglesia. Unos grupos donde se viven atacando entre ellos mismos, donde se vive destruyendo. Hay gente de Dios también, pero tan confundidos y tan engañados como yo fui engañado en ese momento. Yo recuerdo cómo Dios me abrió los ojos. Eh, yo decía, wow, pero yo sí sigo aquí, me voy a perder. Y cuando Dios me habló y me abrió los ojos, que yo vi la diferencia de amor y de bondad, y el texto que se citaba mucho, que es Juan 17:3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Y digo, acá, pero ¿de qué conocimiento está hablando Juan 17:3? Porque dice, quien dice yo le conozco y no ama a su hermano, es mentiroso. También dice que el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, la verdad no está en él. O sea, el conocer a Dios no en cuanto a un concepto, sino en cuánto tú amas a tu hermano, cuánto tú amas a Dios y si tú guardas los mandamientos de Dios. También después vi en Romanos capítulo 14, versículo 10, que decía que no robará, no cometerá adulterio, los mandamientos de Dios o cualquier otro mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en esta sentencia se resume, amará a tu prójimo. Porque el cumplimiento de la ley era amor. O sea, el que no guarda los mandamientos no ha conocido a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios. Pero las dos cosas son amor. O sea, todo se resume en amor. Y ahí lo que hay divisiones, contiendas, no hay amor. Lo que hay es una lucha de ego y de liderazgo. Ahora yo dije, wow, pero en la iglesia yo me recuerdo que cuando yo estaba en ese momento de mi primer amor, yo quería que llegara sábado tras sábado
Para yo tener armonía con los hermanos, como dice el Salmo 125 y Salmo 105. Y recuerdo, hermano mío, que Dios me fue viendo los ojos y después me llevó a 1 Corintios capítulo 13. Tú puedes conocer los misterios, tú puedes tener la doctrina, tú puedes tener la fe que le diga a ese monte que está atrás de nosotros ahí, que ustedes lo están viendo, muévete y se moverá. Pero si tú no tienes amor, de nada te vale. Tú puedes entregar todo tu bienes para dárselo a los pobres. Es más, tú puedes entregar tu cuerpo por Cristo para ser martirizado. Pero si no tienes amor, de nada vale. Porque la profecía acabará. Y lo que hoy conocemos en parte, dejará de ser. Pero el amor nunca pasará. Y quedan tres cosas: la esperanza, la fe y el amor. Y de estas tres, la más grande es el amor. Dice la parte final de Corintios capítulo 13, 1 Corintios. Y después yo dije, ven acá, ¿qué conocimiento me va a salvar a mí si dice que la letra mata? Pero el espíritu vivifica. Entonces yo dije, ven acá, saber un concepto o vivir en el espíritu. Ahora, ¿qué vivir en el espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 21 al 23. Amor, bondad, templanza, dominio propio, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo me fui abriendo los ojos y dije, yo ven acá. Yo le estoy, o sea, el fanatismo lleva a que tú le hagas la guerra a Dios. Pero cuando tú eres una persona equilibrada, una persona que razona, que no juzga a los demás y que en vez de saber qué es un perfume, tú prefieres tener el aroma rico del perfume, es más importante. Porque imagínate tú sepas el concepto de perfume, pero andes con un mal olor y toda la gente tú le causa repugnancia. Yo no sé lo que es perfume, tú te ríes de mí porque yo no sé lo que es perfume, pero yo cago la mejor fragancia. O sea, ¿qué más importante? Y ahí yo dije, wow, pero más importante que saber una doctrina, que saber un concepto, es el amor y el tú vivirlo. El tú dar los frutos de ese conocimiento, no simplemente conocimiento vacío. Y de ahí Dios me trajo a los pies a mi primera iglesia y le doy gracias a Dios por eso y estamos creciendo y realmente ha sido de mucho crecimiento para mi vida y no lo cambiaría por nada. Amén, amén. Así es. Nosotros podemos, quien está de regreso con nosotros y hemos visto, Dayan, en el tiempo que tú tienes como cristiano, tú has adquirido un conocimiento de que yo pienso que ni tú te imaginabas que tú lograrías alcanzar tanto conocimiento así de la palabra de Dios, lo cual tú tienes hasta ahora. ¿Cómo tú has adquirido ese conocimiento? Bueno, nunca me creo que tengo conocimiento porque creo que soy un niño todavía y el más pequeño de Los Ángeles sabe mucho más que yo. O sea, uno trata de aprender algo, pero Dios que da el conocimiento. Dice Santiago capítulo 1, creo que versículo 15, más o menos por ahí, pero es el capítulo 1, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, cual le dará en abundancia. O sea, la sabiduría viene de Dios. Yo hoy puedo saber mucho, mañana puedo que se me olvide todas las cosas. Hoy puedo saberme 100 textos, si a Dios le place. Mañana puedo que no me recuerde de ninguno. O sea, el conocimiento no es propio. Yo no puedo decir yo tengo conocimiento y ensalzarme. El conocimiento viene de Jehová en cuanto a las cosas espirituales. Yo puedo saber, por ejemplo, tener habilidad dada por Dios de saber de montar una goma. Yo puedo saber montarla, saber lavar un carro, saber brillarlo, saber pintarlo. Son dones, o sea, habilidades. Ahora, de los dones espirituales, es a quien Dios le plazca. O sea, yo saber y decirte lo que dice primero de Corintios, capítulo 5, versículo 8, o Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, que habla de los millones de millones que le sirven a Dios. Y yo acordarme de todo eso, es Dios. Si yo me ensalto aquí mismo, mañana se me olvida todo eso. Dios está con vosotros, dándonos ese conocimiento, porque también nosotros lo buscamos. Si Dios no te lo va a dar si tú no lo buscas. Ahora, yo he tenido el deseo de buscarlo, ahora que le pertenece y lo da a Dios. Entonces, todo está en la palabra. Dios que lo da
y no creo que yo sepa mucho todavía, nos falta mucho por aprender. Amén, amén. Sí, para ir finalizando ya, yo quiero, Dayan, que tú me cuentes un poco, porque Dios no solamente te transforma espiritualmente, sino que a través también de físicamente y, y se va notando en nosotros en el exterior. Por ejemplo, cuando tú llegaste a la iglesia, yo te veía en un motorcito 70, que yo creo que era prestado. Y hoy yo te veo en un carro del año, vamos a decir así, 2019, y cómo Dios trabajó contigo durante ese tiempo y cómo Claro. tú viste a Dios obrando. Mira, el cambio ha sido drástico en todo sentido, en la salud. Yo estaba enfermo, mi salud ahora está a lo máximo, al 100. Mi físico, una belleza. Antes no era así. Y aparte de eso, de mejorar también físicamente y económicamente y espiritualmente, yo llegué a un motor prestado, estaba con una deuda con los intereses de 700,000, le debía a mi padre 300,000 pesos que me había prestado en alimento de la granja, debía 1,000,000 de pesos y mi ingreso era mínimo, el COVID había salido y yo me ganaba mensual como 4,000 pesos en ese momento, me verás 500,000, 4,000 y no daba para recortar, yo me recortaba 2 veces al mes y era drástica la economía. Y yo recuerdo que después la cosa se fue mejorando, ya estando en el mundo, llegué a los pies de Cristo en ese motorcito prestado porque ya había vendido la pasada para poder llevar un pago de la cooperativa. Y yo no le tenía en mente a lo económico, pero Dios, yo busqué primero el reino de Dios y las otras cosas llegaron por añadidura porque conseguí un motor Super Gato 2023, después yo tenía un año aquí en la iglesia, tuve mi primer motor y después de eso conseguí el vehículo y mis ingresos se multiplicaron, Benjamín. Hermano Benjamín, yo tuve también pruebas, aun cuando se multiplicaron mis ingresos por 3, como cuando lo tuve al principio, yo siempre pone pruebas porque yo tenía la posibilidad de que si yo empezaba a trabajar en el carro, o sea, ya con el vehículo los sábados, yo me iba a ganar 20,000 pesos extra solamente por un día más de trabajo. Pero yo ni lo pensé, lo rechacé. Y ahora estamos pensando en cosas grandes que Dios tiene para uno. Y después cada vez que el tiempo pase, la cosa va a mejorar. Y yo me voy a mirar, yo que era cuando no era cristiano, y yo voy a decir, Dios, tu nombre es grande y grande eres tú. O sea, cada persona que vea este video, por más bajo que esté, por más mala que esté la situación, afiáncense en Jehová y Dios hará todas las otras cosas. Por añadidura, porque yo nunca vine a Dios por eso. Pero Dios, al ver que yo vine por la salvación y por mi vida, Dios me dio todas las cosas que me hacían falta. Es importante también para las personas que nos están escuchando de otros países. Dayan decía que él tenía una deuda por lo menos de $17,000, que es equivalente a 1 millón de pesos dominicanos. Entonces, vemos en tu vida cómo tú entraste ya en depresión y vemos lo poco que tú ganabas en el mes. $350. $350 en el mes tú ganabas, ya te sabes. Ahora gano más de $1,000. Ahora Dayan gana una buena cantidad y vemos cómo Dios no solo transformó su vida espiritual, sino su vida financiera. Y de andar en un motorcito, ahora anda en un carro, lo cual él lo ha dedicado al servicio de Dios. Y durante esta entrevista hemos visto cómo Dios transforma desde lo más bajo que nosotros podamos caer hasta llevarnos a ser esa persona que Él quiere que nosotros seamos espiritualmente. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer. Y a través de este testimonio que da nuestro hermano Dayan, nosotros podemos entender de que para Dios no hay nada imposible. Si tú estás pasando por momentos difíciles, por momentos de dificultad, pon todo en la mano de Dios. Que cuando sea el momento necesario, cuando tú le clames a Dios con fe, el Señor va a actuar. Y así como ayudó a Dayan y lo sacó de todos esos problemas, así mismo también te va a ayudar a ti. Así que, mi querido hermano, a veces nosotros estamos pasando por momentos difíciles y no es
porque Dios lo quiera, sino porque nosotros no lo hemos pedido con fe de que el Señor nos libre de todas esas cosas que este mundo nos ata o nosotros mismos nos metemos. Por eso, como te decía, solamente Dios puede transformar tu vida. Así, mi hermano, que Dios te bendiga. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga.